¿Qué pasaría si les dijera que una nación misteriosa y poderosa, profetizada como exterminada de la faz de la tierra, desapareció tal como se predijo, mucho antes de que su destrucción definitiva quedara registrada en textos sagrados? El pueblo conocido como los filisteos se erigió como los guerreros más formidables del mundo antiguo. Eran los pueblos del mar originales, una fuerza formidable que conquistó costas, monopolizó armas de hierro avanzadas y emergió como la mayor amenaza para la nación elegida por Dios, Israel. Los profetas, incluyendo a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Sofonías, dieron el mismo veredicto escalofriante e inequívoco para esta nación: aniquilación total y completa. Los destruiré hasta que no quede ni un solo habitante, declaró el Señor con sus palabras. Contra todo pronóstico, esta profecía se cumplió. Una civilización entera y próspera fue completamente borrada de la historia. Pero la historia de su existencia esconde secretos que te dejarán completamente atónito. No se trataba de tribus primitivas ni desorganizadas. Eran navegantes tecnológicamente avanzados que viajaron desde tierras lejanas para establecer un imperio de 5 poderosas ciudades independientes. Poseían una maestría en metalurgia que Israel no podía ni siquiera aspirar a igualar, y estuvieron peligrosamente cerca de aplastar el plan divino de Dios para su pueblo. Sin embargo, hoy, en nuestro mundo moderno, ni una sola persona en este planeta puede afirmar con autenticidad tener sangre filistea corriendo por sus venas. ¿Cómo se cumplieron estas antiguas profecías con una precisión tan aterradora? ¿De dónde surgieron realmente estos enigmáticos invasores? ¿Y por qué su nombre sigue rondando la misma tierra donde una vez reinaron con supremacía? La verdad de su historia es mucho más extraordinaria de lo que puedas imaginar. La aparición de los filisteos no fue un acontecimiento fortuito, no surgieron de la nada. Fueron parte crucial de un fenómeno mucho mayor que transformó el mundo. Una oleada masiva de migrantes que recorrió el mundo antiguo alrededor del año 1200 a.C. Los historiadores se refieren colectivamente a este movimiento como la invasión de los pueblos del mar, y su llegada fue un catalizador del cambio que transformó imperios y derrocó dinastías. No eran nómadas errantes y sin rumbo. Eran flotas de guerreros altamente organizadas que llevaban a sus familias consigo mientras navegaban por el vasto mar Mediterráneo, en busca incansable de nuevas tierras que conquistar y convertir en su hogar. Sus orígenes se remontan a la región del Egeo, desde islas y costas situadas al norte y al oeste de Canaán, en lugares que hoy conocemos como las actuales Grecia, Creta y Chipre. Algo catastrófico había ocurrido en sus tierras ancestrales, una fuerza o acontecimiento poderoso que los obligó a abandonar sus vidas y embarcarse en una migración masiva en busca de nuevos territorios. Su camino de conquista los llevó finalmente a las fronteras del poderoso imperio egipcio, donde el faraón reinante, Ramsés III, se enfrentó a estos pueblos del mar en una serie de batallas desesperadas. Sus escribas grabaron meticulosamente los registros de estos conflictos en los muros de los templos, describiendo con vívido detalle cómo estos invasores extranjeros asaltaron las fronteras de Egipto una y otra vez. Los egipcios les dieron diversos nombres, pero entre ellos se encontraba uno que resonaría a lo largo de la historia: los Peleset. Este era el término egipcio para designar al pueblo que llegaría a ser conocido en el mundo como los filisteos. La formidable maquinaria militar de Egipto fue lo suficientemente poderosa como para repelerlos y hacerlos retroceder. Los pueblos del mar no pudieron conquistar la tierra de los faraones, pero su necesidad de un lugar donde asentarse seguía siendo urgente. Así pues, dirigieron su mirada hacia la fértil llanura costera de Canaán, una rica y estratégica franja de tierra enclavada a orillas del mar Mediterráneo. Esta región
se convertiría en su nuevo hogar, y desde esta poderosa base de operaciones se levantarían para desafiar al pueblo de Dios durante los siglos venideros. Tras ser rechazados por el poder de Egipto, los filisteos encontraron precisamente lo que buscaban en la soleada costa de Canaán. La tierra era increíblemente fértil, un paisaje exuberante y verde, perfecto para el cultivo de la tierra y la cría de grandes rebaños de ganado. De mayor importancia estratégica, se encontraba directamente en las principales rutas comerciales que conectaban el imperio egipcio con los poderosos reinos del norte. No llegaron lentamente, sino que se extendieron durante décadas. Los filisteos llegaron como una fuerza poderosa y coordinada, tomando el control de territorios específicos y de gran valor. Eligieron deliberadamente la llanura costera, esa amplia y llana extensión de tierra situada entre el resplandeciente mar Mediterráneo y la escarpada región montañosa, donde las tribus de Israel finalmente se asentarían. Esto no fue casualidad, fue una decisión estratégica calculada. Seleccionaron las mejores tierras agrícolas disponibles y la ubicación más estratégica para controlar el comercio regional e internacional. El territorio que reclamaron como propio se extendía aproximadamente 80 kilómetros a lo largo de la costa, un dominio que llegó a conocerse como Filistea, en honor a los poderosos que ahora lo controlaban. Desde esta posición estratégica podían observar el ir y venir de los barcos de naciones lejanas, controlar el flujo de comerciantes y ejércitos a lo largo de la vital ruta costera y enriquecerse enormemente gracias a la increíble abundancia de la tierra. El mar era parte integral de su identidad. Lo llevaban en la sangre. A diferencia de los israelitas, quienes eran principalmente pastores y agricultores acostumbrados a las colinas del interior, los filisteos poseían un profundo e instintivo conocimiento del comercio marítimo y la vida costera. Sabían cómo construir puertos de aguas profundas, navegar con sofisticados barcos en alta mar y forjar lucrativas conexiones con socios comerciales de todo el mundo mediterráneo. Esta llanura costera se convirtió rápidamente en su bastión inexpugnable. Fue aquí donde los filisteos erigieron sus grandes ciudades, establecieron su cultura única y crearon una civilización formidable que perduraría durante siglos. No tenían intención de marcharse jamás. Su plan no era simplemente sobrevivir, sino dominar. Los filisteos organizaron su nueva sociedad de una manera única en la región. En lugar de consolidar el poder bajo un solo rey que gobernaría todo su territorio, establecieron una confederación de 5 ciudades principales, cada una funcionando como su propio centro de poder independiente. Esta alianza se conoció como la Pentápolis, y las 5 ciudades-estado eran Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cada una de estas poderosas ciudades estaba gobernada por su propio gobernante, un señor llamado Serén en su lengua materna, no semítica. Este título específico aparece varias veces en la Biblia y es completamente exclusivo de los filisteos. Ninguna otra cultura o nación usó este término exacto para sus líderes, una huella lingüística de sus orígenes extranjeros. Cuando el libro de Josué menciona a los señores filisteos en el capítulo 13, versículo 3, los enumera específicamente: los 5 señores de los filisteos, los de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Estos 5 serenos no competían constantemente entre sí por el control absoluto de la confederación. En cambio, operaban como aliados, formando una poderosa coalición militar y política cuando las circunstancias lo requerían. Cuando era necesario tomar decisiones trascendentales,
o cuando la amenaza de guerra se cernía sobre ellos, los 5 señores convocaban un consejo y determinaban conjuntamente su curso de acción. Gaza estaba situada en el extremo sur de su territorio, lo que la convertía en la ciudad más cercana a Egipto y un puesto de control crucial que controlaba la carretera principal entre ambas regiones. Ascalón y Asdod eran importantes ciudades portuarias construidas directamente sobre la costa mediterránea, que aportaban una inmensa riqueza gracias al comercio marítimo. Ecrón se encontraba más al interior, sirviendo como bastión fortificado que protegía su frontera oriental. Y Gat, quizás la más famosa de todas las ciudades filisteas, era conocida como el hogar de gigantes, incluyendo al legendario guerrero Goliat, quien un día se enfrentaría a un joven pastor llamado David. Cada una de estas ciudades estaba fuertemente fortificada, protegida por enormes y gruesas murallas y fuertes e imponentes puertas. Dentro de estas defensas, miles de personas vivían, trabajaban y adoraban a sus dioses. No se trataba de pequeñas aldeas pintorescas, eran auténticos y bulliciosos centros urbanos con calles organizadas, grandes edificios públicos y toda la compleja infraestructura de una civilización avanzada y sofisticada. Este sistema de 5 ciudades, la Pentápolis, dotó a los filisteos de una increíble flexibilidad y resiliencia. Si una ciudad era conquistada en batalla, las otras 4 podían continuar la lucha. Si un señor demostraba ser un líder débil, la fuerza de los otros 4 podía compensarlo. Esta singular estructura política fue un factor clave en su capacidad para mantener el poder durante generaciones, consolidando su posición como uno de los enemigos más formidables y persistentes que la nación de Israel jamás enfrentaría. Incluso después de establecerse en la tierra de Canaán, los filisteos nunca olvidaron su origen. Mantuvieron con firmeza costumbres, tradiciones y prácticas que los distinguían claramente de las culturas circundantes y proclamaban a viva voz sus orígenes extranjeros. Eran fundamentalmente diferentes de todos los que los rodeaban, y parece que querían mantenerlo así, preservando una identidad cultural distintiva. Su cerámica, en particular, contaba la historia de su lejana patria. Cuando los arqueólogos modernos excavan yacimientos filisteos, encuentran constantemente un estilo distintivo de cerámica decorada con patrones y diseños que no se parecen en nada a la cerámica cananea local. En cambio, estos intrincados diseños, especialmente las aves estilizadas y los patrones geométricos, encajan a la perfección con los estilos cerámicos presentes en todo el mundo egeo, en particular en las islas y costas de Grecia y Creta. Los filisteos pintaban aves, peces, formas geométricas y espirales en sus vasijas, tal como lo habían hecho sus antepasados durante generaciones al otro lado del mar. Incluso la forma en que construían sus hogares era diferente. Mientras que los cananeos e israelitas construían sus casas de forma tradicional, los filisteos construían edificios que incorporaban características comunes del Egeo. Un ejemplo clave es el uso de fogones centrales para cocinar y calentarse, un diseño prácticamente desconocido en Canaán, pero habitual en su tierra natal. El profeta Amós comprendió claramente sus orígenes extranjeros. En el capítulo 9, versículo 7, Dios habla a través del profeta y formula una pregunta retórica. ¿No hice yo subir a Israel de Egipto? ¿A los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? Los eruditos creen ampliamente que Caftor es la isla de Creta o la gran región del Egeo.
La propia Biblia confirma que los filisteos eran inmigrantes que habían viajado desde tierras lejanas. Su dieta era otro indicador cultural significativo. Los filisteos comían cerdo, una práctica que los diferenciaba claramente tanto de los israelitas, para quienes los cerdos eran impuros, como de la mayoría de los demás pueblos semitas de la tierra de Canaán. Las excavaciones arqueológicas desentierran constantemente grandes cantidades de huesos de cerdo en asentamientos filisteos, mientras que tales hallazgos son extremadamente raros en yacimientos israelitas del mismo periodo. Esta preferencia dietética no se limitaba al gusto, era una parte fundamental de su identidad, un estilo de vida que reforzaba su cultura distintiva y los diferenciaba. Los filisteos también adoraban a su propio panteón de dioses. Dagón era su deidad principal, un dios del grano, a menudo representado en tradiciones posteriores como mitad hombre y mitad pez. También rendían homenaje a deidades como Baal-Zebub y Astoret, fusionando algunos elementos religiosos cananeos locales con sus propias tradiciones profundamente arraigadas. Sus templos eran grandes e imponentes construcciones arquitectónicas que dominaban los centros urbanos y servían como poderosas demostraciones de su devoción a sus dioses. Todo en los filisteos, desde su cerámica y arquitectura hasta su dieta y religión, declaraba que eran extranjeros que habían conquistado esta tierra y la habían hecho suya. No se asimilaron ni se convirtieron en cananeos. Permanecieron como filisteos, orgullosos y desafiantes, aferrándose a su herencia única y decididos a mantener su identidad en este nuevo mundo. Lo que convertía a los filisteos en una amenaza verdaderamente peligrosa y existencial no era solo su población ni su sofisticada organización política, era su tecnología. Poseían un secreto que les otorgaba una ventaja casi insuperable sobre cualquier otro grupo de la región. Dominaban la producción de hierro. En el mundo antiguo, controlar la tecnología metalúrgica avanzada era sinónimo de controlar el poder militar. Los filisteos habían perfeccionado el arte de fundir y forjar el hierro, lo que les permitía crear armas y herramientas muy superiores a los instrumentos de bronce más blandos que utilizaban los israelitas y la mayoría de los demás pueblos de Canaán. El hierro era significativamente más duro que el bronce. Podía mantener un filo mucho más afilado durante más tiempo y no se rompía ni doblaba con tanta facilidad en el fragor de la batalla. Una espada de hierro podía destrozar una de bronce y una lanza con punta de hierro podía penetrar un escudo de bronce. Pero esto es lo que empeoró aún más la situación para la nación de Israel. Los filisteos no compartían esta tecnología revolucionaria. La mantenían como un monopolio estricto, un secreto industrial celosamente guardado que aseguraba su continuo dominio militar. El primer libro de Samuel, capítulo 13, revela cuán absoluto era este control. Los versículos 19 al 22 explican la grave situación. No se pudo encontrar un herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho: de lo contrario, los hebreos fabricarán espadas o lanzas. Así que todo Israel descendió a los filisteos para que les afilaran las puntas de arado, los azadones, las hachas y las hoces. El texto incluso detalla los precios exorbitantes que cobraban por este servicio. El costo era de 2/3 de siclo por afilar las puntas de arado y los azadones, y 1/3 de siclo por afilar las horquillas y las hachas, y por reafilar las aguijadas. Este control económico tuvo consecuencias militares devastadoras. El pasaje concluye: así que en el día de la batalla, ningún soldado que estaba con Saúl y Jonatán
tenía espada o lanza en su mano. Solamente Saúl y su hijo Jonatán las tenían. Imagine la gravedad de esta realidad. Los agricultores israelitas, para mantener las herramientas básicas necesarias para su supervivencia, tenían que viajar a territorio enemigo y pagar a sus opresores solo para afilar su equipo agrícola. Y cuando llegó el llamado a la guerra, el ejército israelita se vio obligado a enfrentarse a los disciplinados soldados filisteos, armados con armas de hierro superiores, mientras que ellos mismos tenían poco más que herramientas agrícolas y algunas reliquias de bronce anticuadas. Más allá de sus armas individuales, los filisteos desplegaron una fuerza militar profesional. No eran agricultores que solo se armaban en caso de emergencia. Eran guerreros profesionales altamente entrenados que dedicaron toda su vida al arte de la lucha. Comprendían tácticas militares complejas, luchaban en formaciones organizadas y dominaban la coordinación necesaria para una guerra eficaz a gran escala. Sus ejércitos incluían formidables cuerpos de carros, el equivalente antiguo de los tanques de guerra. Los carros requerían terreno llano y abierto para su uso efectivo, que era precisamente el tipo de paisaje que ofrecía la llanura costera filistea. Cuando conseguían atraer a las fuerzas israelitas desde la protección de las colinas hacia las llanuras de los valles, o la llanura, la ventaja de los carros filisteos se volvía absolutamente devastadora. También empleaban la táctica de utilizar campeones, guerreros individuales de tamaño y habilidad extraordinarios, que avanzaban a grandes zancadas al frente de sus ejércitos para desafiar al enemigo en combate singular. Estos no eran meros mitos ni leyendas. La evidencia arqueológica ha confirmado que algunos guerreros filisteos eran, de hecho, excepcionalmente altos, posiblemente descendientes de grupos a los que la Biblia se refiere como los anaceos o los refaítas. Esta combinación de tecnología superior del hierro, un ejército profesional y tácticas militares avanzadas permitió a los filisteos proyectar su poder mucho más allá de los muros de sus 5 ciudades. Podían asaltar el territorio israelita casi a voluntad, exigir tributos exorbitantes e imponer su dominio mediante la constante y abrumadora amenaza de sus ejércitos armados con hierro. Para los primeros israelitas, enfrentarse al ejército filisteo debió de ser como intentar librar una guerra con una mano atada a la espalda. El poder militar de los filisteos fue solo una parte de su éxito. Además, estos marineros eran muy ricos. Estaban en el lugar correcto en el momento oportuno, lo que pudo haber contribuido a su riqueza. Eligieron un buen lugar en la costa que les permitía controlar diversas formas de generar ingresos, lo que les ayudó a construir una economía sólida y diversificada. Tenían puertos concurridos en el mar Mediterráneo, que eran importantes centros de una enorme red comercial que iba desde los campos de cereales de Egipto hasta las minas de cobre de Chipre y de regreso a su hogar en el Egeo. Todos los días, barcos llegaban a puerto con mercancías de lugares lejanos y desconocidos, y todos los días, barcos salían con valiosas mercancías del centro de Canaán. Los filisteos eran muy hábiles para asegurarse de ser los principales intermediarios en este rentable comercio entre países. El grano y el papiro de Egipto se dirigían al norte a través de sus puertos. En los concurridos mercados de Asdod y Ascalón se compraban y vendían metales valiosos de todo el mundo, así como madera de cedro del Líbano y fina cerámica de Chipre. Las ciudades-estado filisteas obtenían beneficios de todos estos negocios en forma de impuestos, tasas y beneficios.
La tierra que cultivaban era también una de las más productivas de toda la región. Llovía mucho en la llanura costera y el suelo era muy rico y fértil. Los filisteos cultivaban tanto trigo y cebada que tenían mucho para exportar. Sus enormes olivares producían aceite de alta calidad que se utilizaba en la cocina, la iluminación y las ceremonias religiosas en todo el mundo antiguo. Sus laderas estaban cubiertas de viñedos que producían vino, otro importante producto de exportación. Sin embargo, hacían mucho más que simplemente exportar materias primas. Los filisteos aumentaban el valor de sus productos mediante técnicas de fabricación avanzadas. Sus talleres de alfarería elaboraban la cerámica única que los arqueólogos encuentran hoy en todo el antiguo Oriente Próximo. Esto es una clara señal de sus numerosas conexiones comerciales. También procesaban alimentos, tejían textiles finos y elaboraban muchos otros productos terminados que se vendían a precios muy altos en los mercados locales. Por ejemplo, las excavaciones en Ecrón han descubierto una enorme zona industrial para la elaboración de aceite de oliva. Se han encontrado más de 100 prensas de aceite de oliva, lo que demuestra un nivel de industrialización masiva muy avanzado para su época. Además, los filisteos dominaban las rutas terrestres más importantes. La Vía Maris, o Camino del Mar, era la principal vía costera que unía los imperios egipcio y mesopotámico. Atravesaba sus territorios. Comerciantes, ejércitos y viajeros que viajaban entre estos dos importantes centros de civilización debían atravesar territorios filisteos y pagar una tarifa anual por el derecho a hacerlo. Su poder militar se vio incrementado directamente por su enorme poder económico. Eran lo suficientemente ricos como para mantener sus ejércitos profesionales, construir y reforzar sus sólidas defensas y comprar las mejores armas y equipo disponibles. Esto les permitía contratar mercenarios de otros países para ayudar a su ejército si era necesario y librar largas guerras sin que sus ciudades se arruinaran. El buen funcionamiento del sistema de 5 ciudades de la Pentápolis también era muy beneficioso para los negocios. Si bien cada ciudad podía centrarse en un área diferente de comercio y producción, todas podían compartir el éxito de la confederación. Si las cosechas de una ciudad fracasaban debido a la sequía, las de otras ciudades podían contribuir. Los barcos podían ser enviados a otro puerto si uno se bloqueaba temporalmente. No se trataba de una economía simple donde la gente cultivaba solo lo suficiente para sobrevivir. Esta economía avanzada, basada en el mercado, se sustentaba en el comercio internacional, la manufactura avanzada, la agricultura especializada y la acumulación sistemática de riqueza, a una escala que muy pocas sociedades antiguas alcanzaron. Los filisteos conocían una verdad fundamental. El poder militar y el económico están vinculados y dependen el uno del otro. Esto creó un poderoso ciclo de dominio que perduró durante siglos. Los filisteos trajeron consigo su propio idioma cuando llegaron a Canaán. Era muy diferente de las lenguas semíticas que hablaban los cananeos, los israelitas y otros pueblos que vivieron allí antes que ellos. Es probable que su primera lengua fuera una lengua indoeuropea, lo que significa que estaba emparentada con formas tempranas del griego y otras lenguas del Egeo. El idioma, en cambio, es vivo y cambia con el tiempo, especialmente cuando personas de diferentes culturas viven cerca. Cuando los filisteos miraron a su alrededor, solo vieron personas de habla semítica. Necesitaban poder comunicarse con claridad para comerciar, ser diplomáticos y tratar con sus vecinos a diario.
Es probable que conservaran algunas de sus propias palabras con fines religiosos o especializados, pero aprendieron las lenguas locales cananea y aramea para el uso cotidiano a lo largo de generaciones. Sus reyes se llamaban Seren, una palabra que se ha transmitido de generación en generación. Existe una palabra en la Biblia hebrea que no es hebrea. Es una palabra filistea. Se trata de un fósil lingüístico, un remanente de su herencia extranjera, que quienes escribieron la Biblia conservaron porque no existía una palabra hebrea exacta para este cargo político especial. Los filisteos también sabían leer y escribir. A lo largo de los años, utilizaron y adaptaron diferentes sistemas de escritura, como lo demuestran las numerosas inscripciones halladas en sus ciudades durante excavaciones arqueológicas. Modificaron las escrituras alfabéticas locales que se elaboraban en Canaán en ese momento y las utilizaron para documentos oficiales, textos religiosos y registros gubernamentales. Por ejemplo, un hallazgo importante es una inscripción de Ecrón, que habla de su dios Baal-Zebub y nombra a algunos de sus gobernantes del pasado. Según este escrito, los filisteos escribían en una lengua semítica al final de su civilización. Sin embargo, aún defendían con fervor sus prácticas religiosas y su identidad cultural únicas. La mezcla de lenguas nos revela algo importante sobre los filisteos. Sobre todo, eran un pueblo verdaderamente útil. Se enorgullecían de sus raíces extranjeras y conservaban su propia identidad cultural, pero no eran tan aferrados a sus costumbres como para no poder adaptarse a los tiempos cuando era necesario para su supervivencia y crecimiento. Pudieron comerciar con éxito, hacer tratos con sus vecinos y adaptarse a la compleja situación política de la zona, aprendiendo las lenguas que se hablaban allí. Sin embargo, se mantuvieron fieles a su cultura, religión y lealtades filisteas. Dentro de las sólidas murallas de las ciudades filisteas, la vida estaba muy bien planificada y organizada. Existían niveles sociales bien definidos en su sociedad, y cada uno conocía su lugar y sus deberes. Los serenos y sus cortes reales ocupaban la cúspide de esta jerarquía, constituían la clase dirigente y tomaban las decisiones más importantes. También dirigían los ejércitos y administraban la enorme riqueza de las ciudades-estado. Se dice que estos señores vivían en grandes y lujosas residencias, comían la mejor comida y disfrutaban de artículos de lujo procedentes de todo el Mediterráneo. Las excavaciones arqueológicas en sus complejos palaciegos han demostrado su compleja arquitectura, con numerosas estancias, amplios patios y claros indicios de elaborados rituales y festines. Por debajo de la clase dominante se encontraban las élites militares, que eran soldados entrenados y constituían la base del poder de los filisteos. Por su servicio, estos hombres recibían derechos especiales y tierras, y entrenaban constantemente. También poseían las mejores armas de hierro. Un grupo estaba formado por los campeones famosos, hombres tan corpulentos y hábiles que todos los admiraban. Los comerciantes y artesanos construían una clase media próspera. La gente tenía en alta estima a los herreros, porque sabían mucho sobre el trabajo del hierro, algo que se mantenía en secreto. También se les daba mucho respeto y un buen nivel de vida a los alfareros, tejedores, joyeros y otros artesanos expertos. Ellos eran quienes mantenían la economía filistea y fabricaban los bienes que enriquecían a sus ciudades. La mayoría de la gente vivía en ciudades y trabajaba como agricultores en las fértiles tierras que las rodeaban. Cultivaban cereales, aceitunas y uvas,
que alimentaban a la gente y generaban ingresos para la exportación. Aunque no eran tan importantes como los artesanos y comerciantes que vivían en las ciudades, eran libres y estaban protegidos por la ley filistea. Las ciudades filisteas estaban muy bien organizadas. No eran como muchos otros asentamientos antiguos, que se convirtieron en un caos de edificios extensos y desorganizados. Las calles estaban dispuestas en una cuadrícula ordenada. Cuando se construyeron las casas, se tuvieron en cuenta las condiciones sanitarias y a menudo contaban con sistemas de drenaje de alta tecnología que eliminaban los desechos de las zonas habitadas. Era evidente que los filisteos sabían cómo planificar bien las ciudades porque las suyas eran lugares más saludables, limpios y agradables para vivir que muchas ciudades modernas de la zona. La mayoría de las veces, sus casas eran más grandes y mejor construidas que las de sus vecinos. Una casa filistea típica podía tener varias habitaciones dispuestas alrededor de un patio central, con un hogar de estilo egeo en el centro. En estos lugares, las familias vivían, cocinaban y se reunían, manteniendo tradiciones familiares que las vinculaban directamente con sus antepasados, que vivían al otro lado del mar. Las mujeres filisteas parecen haber tenido un papel más importante en la sociedad que las mujeres en algunas de las culturas de sus vecinos. Las figurillas de mujeres encontradas en yacimientos arqueológicos e información sobre cómo fueron enterradas muestran que las mujeres tenían roles importantes y respetados en la vida familiar y religiosa de la comunidad. En la sociedad filistea, como en todas las culturas antiguas, los hombres estaban al mando, pero las mujeres no eran invisibles ni carentes de poder. En la cultura filistea, los festejos eran muy importantes. Los arqueólogos han descubierto grandes salones diseñados para que la gente pudiera comer y beber junta. No eran solo comedores, también eran lugares importantes para socializar, como cuando celebraban victorias militares, honraban a los valientes soldados, realizaban ceremonias religiosas y fortalecían los lazos que unían a su sociedad. Los filisteos usaban estas grandes comidas para celebrar la vida, el éxito y su propia fuerza. Para la mayoría de los filisteos, la vida diaria se componía del trabajo, la familia y la participación en las actividades religiosas y sociales de la comunidad. De niños, aprendían a hacer las mismas cosas que sus padres. Los jóvenes se entrenaban para el ejército o comenzaban a aprender diversos oficios. En los campos, la agricultura se basaba en el ritmo de las estaciones y en las ciudades portuarias, la vida se basaba en el ritmo de las idas y venidas de los barcos. Los filisteos habían hecho algo verdaderamente asombroso. Habían trasladado su civilización a un nuevo lugar y conservado su propia identidad, adaptándose inteligentemente a su nuevo entorno. Sus ciudades prosperaban, su sociedad estaba muy bien administrada y su cultura era fuerte y llena de vida. Tenían todas las razones para pensar que siempre estarían al mando de la zona. No tenían ni idea de que un pequeño y aparentemente insignificante grupo de pastores que vivían en las colinas cercanas algún día comenzaría a luchar contra todo lo que habían construido. Estaba claro que los israelitas y los filisteos iban a luchar. La cuestión siempre era cuándo, no si lo harían. Las tribus israelitas vivían en la accidentada región montañosa del este, mientras que los filisteos gobernaban la fértil y rica llanura costera. La Cefelá, una región de tierras bajas onduladas entre sus dos territorios, era una valiosa frontera que ambos grupos deseaban. Con el mandato de los jueces, la situación empeoró
y estas tensiones comenzaron a derivar en un conflicto abierto. En la página 10, versículo 7 del libro de los Jueces dice: «La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los filisteos». Esta no fue una batalla aislada ni un conflicto efímero. Fue el comienzo de un esfuerzo planificado a largo plazo por parte de los filisteos para controlar a sus vecinos israelitas. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. 40 años es muchísimo tiempo. Eso significa que casi 2 generaciones de personas nacieron y vivieron bajo la constante presión y opresión de los filisteos. Los filisteos no tuvieron que apoderarse de todo Israel para dominarlo. Usaron sus mejores armas y su ejército bien organizado para lanzar brutales incursiones, exigir grandes tributos y, poco a poco, extender su control hacia el este, en territorio israelita. Los habitantes de los pequeños pueblos fronterizos israelitas siempre tenían miedo. Los agricultores trabajaban en sus campos, conscientes de que un grupo de filisteos fuertemente armados podía aparecer en el horizonte en cualquier momento. Durante este tiempo, el gobierno israelita se desintegró. Eran una coalición flexible de diferentes tribus, pero no existía un liderazgo central ni un mando unificado. Cada tribu se encargaba de sus propios asuntos, lo que facilitaba el ataque de enemigos como los filisteos cuando trabajaban juntos. Si una ciudad israelita era atacada, la gente de otras tribus podía no ayudarla. Los filisteos aprovecharon al máximo esta falta de unidad. Durante este período de 40 años, la mayoría de las luchas no fueron grandes batallas épicas con ejércitos enormes. De hecho, fue más bien una guerra de desgaste, con incursiones, disputas territoriales y la presión constante y lenta de una potencia más fuerte sobre otra más débil. Los filisteos siempre ponían a prueba las fronteras de Israel, adentrándose más en el interior y tomando el control ciudad por ciudad. En esta terrible época de temor y opresión, Israel dio a luz a Sansón, un hombre sin igual en su historia. Como dice Jueces, capítulo 13, un ángel del Señor le anunció a su madre estéril que iba a nacer. En el versículo 5, el ángel le dijo: «Quedarás embarazada y tendrás un hijo. El niño será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Él liderará la salvación de Israel de los filisteos». Sansón creció hasta poseer una fuerza sobrehumana, un don de Dios precisamente por esta razón. Pero su forma de luchar contra los filisteos fue muy diferente de lo habitual. No formó ejércitos ni planeó campañas militares a largo plazo. En cambio, libró lo que solo podría llamarse una guerra profundamente personal, una venganza personal alimentada por una serie de agravios. Su larga lucha con los filisteos comenzó por una mujer, como suele ocurrir. Cuando Sansón llegó a la ciudad filistea de Timnat, vio a una joven filistea con la que realmente quería casarse. El capítulo 14, versículo 3, muestra que sus padres se oponían firmemente a este matrimonio. Le preguntaron: ¿no hay ninguna mujer buena entre tus parientes o entre todo nuestro pueblo? ¿Tienes que ir a los filisteos que no están circuncidados para encontrar esposa? Pero el versículo 4 muestra un plan divino que sus padres no entendieron. Sus padres no sabían que esto provenía del Señor, quien buscaba una oportunidad para luchar contra los filisteos, que estaban a cargo de Israel en ese momento. Todo lo que sucedió fue planeado por Dios para provocar una pelea. Un león joven atacó a Sansón cuando se dirigía a ver a esta mujer. El Espíritu del Señor vino con fuerza sobre él
y despedazó al león con sus propias manos, como si hubiera despedazado a un cabrito. Dice el capítulo 14, versículo 6. Este es un evento asombroso que ocurrió después de esto. Lo hizo, pero no se lo contó a su padre ni a su madre. Más tarde, en el banquete de bodas, Sansón les planteó un acertijo a 30 de sus amigos filisteos. Como no podían resolverlo por sí solos, recurrieron a amenazas e intimidación para que Sansón les dijera la respuesta. Al saber que ella lo había traicionado, reaccionó con rapidez y violencia. Un poderoso espíritu del Señor descendió sobre él. Versículo 19. Fue a Ascalón, mató a 30 de sus soldados, les quitó todo lo que tenían y les dio su ropa a quienes habían resuelto el acertijo. Regresó a casa de su padre, furioso. Los filisteos casaron a la novia de Sansón con otro mientras él estaba ausente. Cuando Sansón regresó y se enteró de esto, se desquitó de una manera creativa y devastadora. En los capítulos 15, 4 y 5 dice: salió, atrapó 300 zorras y las ató de 2 en 2, cola con cola. Después puso una antorcha en cada par de colas, las encendió y dejó que las zorras corrieran entre los sembrados de los filisteos. Prendió fuego a los sembrados, las viñas y los olivares. En respuesta, los filisteos mataron a la exesposa de Sansón y a su padre, prendiéndoles fuego una y otra vez. En respuesta, Sansón se enfureció aún más, como se muestra en el versículo 8. Los atacó con saña y mató a muchos de ellos. Los filisteos entonces formaron un grupo para capturar a Sansón. Los hombres de Judá accedieron a atar a Sansón y entregarlo a sus enemigos porque temían lo que sucedería si no lo hacían. Pero cuando lo llevaron al ejército de los filisteos, el versículo 14 del capítulo 15 dice: al acercarse a Lei, los filisteos le gritaron. Estaba lleno del poderoso espíritu del Señor. No pudo aferrarse a nada porque las cuerdas de sus brazos ardían como lino. Esta asombrosa historia continúa en el versículo 15. Encontró una quijada de asno fresca y la usó para matar a 1000 hombres. Tras esta asombrosa hazaña, en la que mató él solo a 1000 soldados filisteos, Sansón escribió un cántico de victoria que se registra en el versículo 16. Los convertí en asnos con una quijada de asno. Maté a 1000 hombres con una quijada de asno. Después de un tiempo, Sansón llegó a Gaza, una de las 5 grandes ciudades filisteas. Los filisteos rodearon las puertas de la ciudad al descubrir su presencia para matarlo por la mañana. El capítulo 16, versículo 3, muestra cuánto detestaba Sansón sus planes. Pero Sansón permaneció allí acostado hasta la medianoche. Entonces se levantó, agarró las puertas de la ciudad y los 2 postes y los rompió con todo, incluyendo la tranca. Se los echó a hombros y los llevó hasta la cima de la colina que daba a Hebrón. Entonces apareció Dalila. En el capítulo 16, versículo 5, dice que los serenos, los líderes de los filisteos, se le acercaron con una oferta tentadora: a ver si logras que te muestre el secreto de su gran fuerza y cómo podemos vencerlo para atarlo y controlarlo. Todos te daremos un siclo de plata que vale 1100 siclos. Dalila le rogó a Sansón una y otra vez que le dijera de dónde provenía su fuerza, pero él seguía mintiéndole. Después de ser insistido una y otra vez, Sansón finalmente le dijo la verdad, como dice el versículo 17: nunca se ha usado navaja en mi cabeza, porque he sido nazareo consagrado a Dios desde que era un bebé. Perdería toda mi fuerza si me afeitara la cabeza. Sería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila le pidió a un hombre que le afeitara la cabeza a Sansón mientras dormía.
En el versículo 19 se explica el triste final. Lo puso a dormir en su regazo. Luego le pidió a alguien que le afeitara las 7 trenzas del cabello y comenzó a impedirle que se moviera, y perdió sus fuerzas. En el versículo 20 se dice una de las cosas más tristes jamás escritas en la Biblia. Entonces gritó: «Sansón, vienen los filisteos». Cuando despertó pensó: «Saldré como hice antes y me liberaré». Sin embargo, no sabía que el Señor lo había abandonado. Los filisteos capturaron a Sansón, quien ya no podía luchar, y fueron muy crueles con él. En el versículo 21 dice: «Entonces los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo metieron en prisión y lo obligaron a moler grano mientras estaba atado con cadenas de bronce. Sin embargo, hubo un pequeño pero importante detalle que los filisteos pasaron por alto. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haberlo rapado. El hecho de que su cabello volviera a crecer era una pequeña señal de que el plan de Dios para los profetas no se había frustrado. En la prisión más oscura se cumplía una promesa, preparando el escenario para el último y más poderoso acto. Asegúrate de suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones si quieres estar al tanto de las promesas proféticas que Dios está revelando. Al suscribirte, estás diciendo con fe que no quieres perderte ni una palabra de lo que Dios dice. Esto te permite recibir todas sus instrucciones divinas para tu vida. Los líderes filisteos se reunieron para una gran fiesta en honor a su dios Dagón, con un sacrificio, y celebrar la captura de su mayor enemigo. En los versículos 23 y 24 se describe la escena. Los líderes filisteos se reunieron para celebrar y ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios. Dijeron: «Nuestro Dios nos ha entregado a Sansón, nuestro enemigo». El pueblo que lo vio alabaron a su Dios y dijeron: «Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, al que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de los nuestros». La multitud, que se burlaba, se divirtió cuando sacaron a Sansón, que era ciego. En el versículo 25 dice: «Estaban de buen humor y gritaron: «Saquen a Sansón para que nos divierta». Lo sacaron de la cárcel y él les ofreció un espectáculo. Cuando lo colocaron entre las columnas centrales del templo, le pidió al sirviente que lo guiaba que le permitiera tocar las columnas que sostenían todo el edificio. Después rezó una última oración. En el versículo 28 están escritas sus últimas palabras a Dios: «Querido Rey, acuérdate de mí. Por favor, Dios, dame un impulso más de fuerza y permíteme vengarme de los filisteos con un solo golpe que mate a 2 de ellos». En los versículos 29 y 30, Sansón comete su último y más terrible acto. Entonces Sansón extendió la mano hacia las 2 columnas centrales sobre las que se alzaba el templo. Sansón se apoyó en ellas y dijo: «Muera yo con los filisteos». Puso su mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Luego empujó con todas sus fuerzas, y el templo cayó sobre los líderes y todos los que estaban dentro. De esta manera, mató a más personas después de muerto que en vida. Israel y los filisteos luchaban cada vez más, y la situación se complicó mucho durante la época del sacerdote Elí. Israel y los filisteos se preparaban para una gran batalla cerca de un lugar llamado Afec, al comienzo del primer libro de Samuel. Israel tuvo una experiencia terrible en la primera batalla. El versículo 2 relata la historia. Los filisteos desplegaron sus fuerzas para enfrentarse a Israel, y a medida que la batalla se extendía, Israel fue derrotado por los filisteos,
quienes mataron a unos 4000 de ellos en el campo de batalla. Tras la derrota, los ancianos israelitas tomaron una mala decisión que les costaría caro. El versículo 3 muestra su razonamiento erróneo. Cuando los soldados regresaron al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué el Señor nos permitió perder hoy ante los filisteos? Ven con nosotros, el arca del pacto del Señor desde Silo. Él irá con nosotros y nos protegerá de nuestros enemigos. Trataron el arca de la alianza, señal sagrada de la presencia de Dios, como un amuleto mágico, pensando que su simple presencia les aseguraría la victoria en la batalla. Entonces el pueblo envió hombres a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que está sentado en un trono entre los querubines. Dice el versículo 4: Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Se oyó un grito estruendoso de los israelitas cuando llegó el arca. Fue tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos se asustaron al oír el ruido. Los versículos 7 y 8 muestran su miedo. Los filisteos se asustaron. Dijeron: un dios ha entrado en el campamento. Oh, no, nunca había sido así. Vamos a morir. ¿Quién nos salvará de estos dioses poderosos? Eran los dioses que causaron toda clase de males a los egipcios en el desierto. Pero a pesar del miedo, los comandantes filisteos animaron a sus tropas con palabras como: esfuércense, filisteos. Versículo 9. Hagan lo que hacen los hombres, o los hebreos los dominarán como lo han hecho. Hombres, prepárense para la batalla. La batalla que siguió fue un terrible desastre para Israel. La terrible pérdida se describe en el versículo 10. Entonces los filisteos pelearon y los israelitas perdieron. Cada uno corrió a su tienda. Mucha gente murió. Israel perdió 30.000 soldados de infantería. Unos 34.000 soldados israelíes murieron en las dos batallas de Afec. Lo peor viene en el versículo 11. El arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando el anciano sacerdote Elí oyó que el arca había sido tomada, la conmoción lo mató. Pero la historia aún no había terminado. El capítulo 5, versículo 2, dice que los filisteos llevaron el arca de la alianza a su ciudad, Asdod, y la colocaron en el templo de su dios Dagón. Quedaron impactados al despertar a la mañana siguiente. El versículo 3 dice: cuando los habitantes de Asdod se despertaron temprano a la mañana siguiente, vieron a Dagón tendido en el suelo, boca abajo, delante del arca del Señor. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. A la mañana siguiente, la situación fue aún peor, pero al despertar a la mañana siguiente, el versículo 4 dice: allí estaba Dagón, tendido boca abajo en el suelo, frente al arca del Señor. Sus manos y cabeza estaban destrozadas y tendidas en el umbral. Solo quedó su cuerpo. Esto era más que una simple estatua derrumbada. Era una contundente declaración espiritual. Todo ídolo, fortaleza y dios falso debe caer y postrarse ante el único Rey verdadero. No hay poder en el cielo ni en la tierra que pueda oponerse a nuestro Dios, y su nombre es mayor que todos los demás nombres. Por favor, demuestren su fe escribiendo amén en los comentarios. Usemos esto para demostrar que Él es verdaderamente soberano. La ciudad fue entonces azotada por una terrible plaga. El versículo 6 dice: la mano del Señor se agravó sobre los habitantes de Asdod y sus alrededores. Los devastó y los hirió con tumores. Los habitantes de Asdod estaban tan asustados que enviaron el arca a Gat. Pero en el versículo 9 dice: pero después de que la trasladaron,
la mano del Señor cayó sobre esa ciudad, sembrándole gran pánico. Muchos habitantes de la ciudad contrajeron tumores por su culpa, tanto jóvenes como ancianos. Intentaron enviarla a Ecrón desde allí, pero la gente no la dejó entrar dentro de los muros de la ciudad. En resumen, el capítulo 5, versículo 12, dice: los que no murieron fueron afligidos con tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. ¿Te ha animado este sólido testimonio de la fidelidad de Dios y la verdad de su palabra? Si es así, dale me gusta a este video ahora mismo. Esto es más que solo hacer clic, es tu acuerdo con el cielo. Demuestra que estás abierto y listo para que el favor y la victoria sobrenaturales de Dios fluyan a tu vida cuando algo te gusta. Finalmente, no te guardes este dato para ti. Alguien que conoces se enfrenta a su propio ejército filisteo y necesita saber que el Señor está al mando de la batalla. Compartir este video es una forma de servir a Dios. Envía al mundo la unción transformadora que has recibido y nos ayuda a difundir esta poderosa verdad. Al despedirnos por ahora, que camines en la victoria plena que Dios te ha prometido hasta entonces. Antes de terminar este mensaje, necesitas escuchar esto con claridad. Fuiste guiado hasta aquí por guía divina. Esto no es casualidad, no es casualidad. El arcángel Miguel dirigió este mensaje directamente a ti. Él te llama a un espacio protegido y bendecido, donde los milagros crecen, las puertas se abren y la ayuda divina llega con rapidez. Esta verdad es simple y poderosa. Cuando sigues este llamado, las bendiciones no llegan por sí solas, sino que se multiplican. Se derraman en cada área de tu vida con fuerza y claridad. En este momento, el arcángel Miguel te brinda acceso directo a enseñanzas sagradas, protección espiritual y guía ocultas al mundo. Este es tu momento para entrar en un círculo elegido para quienes están listos para el crecimiento espiritual, el apoyo divino y avances acelerados. No dejes pasar este momento sagrado. Tu avance ya ha comenzado. Lo único que tienes que hacer es dar un paso adelante. Pulsa el enlace en la descripción e ingresa al círculo íntimo del Arcángel Miguel para que nunca te pierdas los mensajes que están destinados específicamente para tu vida, tu camino y tu destino. Si sientes la necesidad de profundizar, el enlace también está en el comentario fijado. Y si tu corazón te guía a apoyar esta misión, encontrarás un enlace para Invítame a un café, siempre opcional, siempre apreciado. Da el paso ahora. Tu bendición te está esperando. Dale me gusta a este video. Suscríbete y comenta, acepto, para darle la bienvenida a más luz divina en tu viaje.